Estas conferencias son cada mes y medio, bimensuales, y tienden al desarrollo de una familia mejor en épocas tan convulsionadas a partir de Universidad de la Familia, ahora sí, que no es un lugar físico, sino que es un pensum, un programa académico para recibirnos de padres, y es un programa extenso de 1 año. Entonces empezamos esta conferencia con el título Depresión noógena o espiritual. Nunca escuchamos hablar de este tipo de depresión. También se llama depresión existencial. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de una depresión en donde se ha perdido el sentido de la vida. Y el subtítulo es el porqué del suicidio adolescente. Lógicamente que el suicidio en general se ha incrementado, pero en la población infantil mucho más, en la población juvenil mucho más. Antes, hace 60, 70 años, se suicidaban los ancianos, cuando habían perdido el sentido de la vida porque ya nadie los atendía, los hijos estaban lejos o porque estaban viviendo con los hijos y ya no querían ser una carga para ellos. Hoy se suicidan nuestros jóvenes. Entonces el acento lo ponemos en el suicidio adolescente, porque los adolescentes son la parte vulnerable de la sociedad. Desde el punto de vista de las neurociencias, el cerebro adolescente termina de desarrollarse a los 30 años. Qué cosa increíble. Sarah Blakemore, una gran neuróloga, neurocientífica, del del Instituto de Ciencias Cognitivas del Colegio de Londres, fue quien hizo estos hallazgos. Porque la sustancia blanca nos dice que es la que produce y favorece la conexión entre las células, termina de bañar las zonas del pensamiento, las zonas cognitivas, donde planificamos, controlamos las emociones, alrededor de los 30 años. Y nosotros le damos el auto a los 16. Habría mucho que hablar y poner estos estudios en los escritorios de los educadores, de los políticos, para ver si cambiamos un poco la visión de nuestros jóvenes. Entonces aquí les dejo muy interesante para leer el libro de Sarah James, uno de ellos, que se llama ¿Cómo aprende el cerebro? Las claves para la educación. Esto es muy interesante porque tiene un enfoque neurocientífico y nos ubica muy bien dentro del desarrollo del cerebro de los jóvenes. Dentro de una sociedad hoy en día, y por eso he elegido este tema de la depresión noógena, que está plagada de dolencias humanas. El contexto en el que hoy vivimos está muy convulsionado. Es un contexto difícil para los más jóvenes y difícil para los padres. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dolencias humanas? Carencia de sentido, desorientación existencial. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que en realidad debiéramos hacernos, ¿no? Y los que se hacen, y muchos de ellos dicen, bueno, en realidad no tengo un camino que seguir. Y ahí sobrevive este hundimiento emocional que es la depresión. Apatía. Estamos viendo lamentablemente que la gente observa accidentes, peleas entre jóvenes, las observa y las graba, pero no llama al 911, pero no interviene. Es decir, estamos con un nivel de respuesta emocional muy bajo, es como que estamos desensibilizados, ya nada nos importa. Y por supuesto la depresión, que en el siglo pasado la Organización Mundial de la Salud ya había augurado que iba a ser la epidemia del siglo XXI, y en efecto lo es, toda clase de depresiones. Adicción, por supuesto, salimos de toda esta vida sin sentido, de violencia, donde los vínculos son transitorios, donde no estamos tan pegados como antes, la familia, los amigos, a través de darme un boost, un placer transitorio. Entonces me doy al alcohol. Acá en Estados Unidos una fiesta no es una fiesta si no hay gente que se emborracha hasta caer al piso, ¿verdad? Entonces está bien todo lo del alcohol, pero ya el alcohol como una salida, también las drogas, como esto de darme algo para sentirme mejor.
Agresividad, violencia. Puse las dos porque son dos cosas distintas. La agresividad es una defensa. Vienen, me atacan y yo soy también violento. La violencia es siempre gratuita. La violencia lo estamos viendo en las calles. Tranquilamente sale alguien, no está bien, está desequilibrado emocionalmente y puede matar a otra persona. Deseos de muerte e intento de suicidio. Estamos en una época con una gran corriente suicidógena y estas corrientes suicidógenas ocurren en épocas de crisis, por ejemplo, en las guerras mundiales, en las épocas en que la gente se suicida, pero ya no nos suicidamos porque estamos en guerra, sino que nos suicidamos porque hemos perdido el sentido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el contexto es la desintegración de la familia, los matrimonios se casan y se descasan muy fácilmente, destrucción de las tradiciones cotidianas y morales. Ya no comemos con los hijos una vez al día, y si comemos, si tenemos la suerte de hacerlo, cada uno está con sus celulares, cada uno está con su tablet. Hay una absoluta incomunicación y, por supuesto, debido a esto, insuficiente integración del individuo a la sociedad. Las tradiciones morales son importantes. Moral viene del latín y significa costumbre, del mos costumbre. Quiere decir que son las costumbres que todos adherimos para no matarnos como especie. Y estamos viendo que eso está sucediendo. Se están destruyendo el conjunto de reglas morales y entonces sobreviene el caos y sobreviene la destrucción social que estamos viendo. La integración del individuo a la sociedad es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un cerebro social. Nosotros no podemos sobrevivir solos. Entonces, por eso hay tanta enfermedad mental, por eso hay tanta violencia. Estamos solos, como que estamos cayéndonos de la sociedad. Aquí vemos la foto pequeña de Elizabeth Lucas, una gran psicóloga, una gran investigadora, cuya importancia lo vamos a describir en la próxima gráfica. Ella define 3 tipos de depresión. Endógena, que viene de adentro, la depresión que hay una falla en el metabolismo cerebral, es biológica, tiene factores hereditarios. Y entonces el encéfalo es incapaz de generar sustancias químicas, neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, norepinefrina, para sentirnos bien, para estar equilibrado. Y la reactiva es de afuera, por eso es exógena. Quiere decir que si a mí me pasa una desgracia, tengo una devastación absoluta, perdí todas mis propiedades, perdí mi familia, lo que sucede en las guerras, por ejemplo, o se muere alguien muy significativo para mi vida, ahí yo puedo tener una depresión exógena. Y nos dice Elizabeth Lucas que la tercera forma, bueno, antes de ir a ella vamos a ir a las características principales. ¿Por qué? Porque la endógena se diferencia de la depresión mayor, que es otro cuadro nosológico. Tiene una anedonia marcada. ¿Qué es anedonia? Falta de placer. Todas las cosas que yo antes me encantaba hacer ya no las puedo hacer más. ¿Por qué? Porque no me producen placer. Problemas de sueño, en este caso despertares tempranos. Elevada pasividad, enlentecimiento físico y mental o psicomotriz. La persona no puede responder. Y falta de aseo personal. Todo esto sí lo podemos encontrar en otras depresiones como la depresión mayor, pero acá está muy marcada cuando es endógeno de adentro. La persona puede tener una vida equilibrada, lo quieren, le va bien y sin embargo tiene una depresión porque los factores son internos. Y la reactiva se puede producir mucho tiempo después de un trauma. Murió alguien muy significativo en mi vida. Tuve que emigrar en condiciones extremas. Y sobreviene 6, 7 meses, un año después me sobreviene una depresión. Distorsiones cognitivas y estilos atribuciones adaptados. ¿Qué es la distorsión cognitiva? Una falla en la interpretación de la realidad. Son las personas que siempre interpretan la realidad, si están muy de pronto con una autoestima muy baja, interpretan la realidad erróneamente. Y siempre son ellos los que tienen la culpa de todo, por ejemplo. Y en el estilo atribucional inadaptado, atribuimos el origen de las cosas que me suceden en la vida
a otras razones que no son las reales. Por ejemplo, una persona muy exitosa, tiene muy buenas notas en la universidad, se recibe y cuando le dicen, bueno, qué bien, qué suerte, todo el mundo lo felicita, dice, no, la verdad es que tuve suerte, los profesores me prefieren, en realidad hubo otros mejores, pero yo tuve suerte. Esa es la persona que tiene una muy baja autoestima y entonces el estilo atribucional es inadaptado. Ahora entonces, visto esto que es importante, vamos a la depresión noógena, que es la tercera forma de depresión, noógena o espiritual. Acá vemos a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un gran médico, neuropsiquiatra de Viena, nació en 1907, falleció en 1997. Así que es muy cercano a nosotros, Viktor Frankl. Y Viktor Frankl fue el que escribe entre 20 libros El hombre en busca de sentido, porque él es sobreviviente de 3 campos de concentración. Y entonces se preguntaba en esos campos de concentración, ¿qué sentido tiene mi vida? Ya he perdido todo. Viktor Frankl perdió toda la familia en otros campos de concentración, se quedó solo. ¿Cuál es mi sentido? ¿Para qué? ¿Hacia dónde voy? Y entonces lo descubre tratando de ayudar a otros que por supuesto estaban igual que él. Y los observa y se reúne con ellos y encuentra que muchos encontraban el sentido de la vida en estar vivos y al amanecer, con esa devastación, con esa desnudez absoluta, material y espiritual, podían celebrar la belleza del sol. Y se alegraban por esa puesta del sol. Y esa puesta del sol cada mañana se había transformado en el sentido de su vida. Es decir, que el sufrimiento también nos enseña cosas. Y si lo sabemos manejar, podemos encontrar un nuevo sentido a nuestra vida. ¿Por qué noógeno? Ustedes dirán. Viene del griego nous, que significa conocimiento directo, la intuición. Y del griego, el sufijo griego geno, que genera. Es decir, que la persona con depresión noógena genera un sentimiento, una intuición de que no está bien, de que ya su vida tiene que concluir. Porque justamente Viktor Frankl nos dice que por otro lado ha sido inspirador de otras corrientes de psicología, nos dice que más importante que la búsqueda de placer o de poder, la motivación principal del ser humano es descubrir el sentido de su vida. No queremos placer, a lo mejor buscamos el poder, buscamos el placer, pero para encontrarle un sentido a la vida, vale decir que lo buscamos por avenidas equivocadas, ¿verdad? Entonces él genera un tratamiento muy reconocido que se llama logoterapia. La logoterapia dio origen años posteriores a la psicología positiva de a la psicología positiva de Carl Rogers, y dio también origen a otras corrientes de pensamiento que lo copiaron, porque en esta cosa medular de encontrar el sentido a la vida. Logoterapia, ¿por qué? Viene el griego logos y tiene muchas acepciones. Por ejemplo, quiere decir palabra, quiere decir discurso, pero también quiere decir sentido y espíritu. Entonces él elige estas 2 acepciones y lo une a terapia y a curación, y sería una curación del espíritu al encontrar un sentido a la vida, aún en medio del sufrimiento. Y acá aparece Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas escribe muchos libros, es su principal pupila, también de la Escuela de Viena, y escribe un libro que ahora les voy a mostrar, y antes de mostrarle el libro, como estamos hablando del espíritu, los quiero invitar a mi canal de YouTube, unifamilia.com, a ver qué es el alma, que es una conferencia que justamente grabé aquí sin público. ¿Qué es el alma? Entonces van a tener la idea completa de lo que estamos viendo ahora. Y Elizabeth Lucas, acá viene, escribe, también tu sufrimiento tiene sentido. Qué interesante, encontrarle sentido al sufrimiento. Hace muchísimos años, una persona muy querida en mi vida, una mujer, perdió a su marido súbitamente, 49 años, con hijos, ella sola, una mujer que era tratada como una princesa,
Era una diosa, una reina del hogar, él era el príncipe, era el rey, todo se lo hacía. Ella no tenía nada, ni siquiera tomaba el teléfono para llamar a alguien que le arreglara en su casa, que era muy hermosa, un foquito de luz. Y yo le dije, después que pasó el duelo y demás, me dice, ¿qué voy a hacer ahora? Yo le dije, mira, tienes que encontrar el lado positivo, aún en medio de esta cosa tan terrible y desgarradora que te pasa. Tú eras una mujer dependiente, ahora te vas a tener que hacer cargo de tu vida y hacer todas esas cosas que antes te hacían. Ahí vas a encontrar un sentido y quizá puedas ser el CEO de la empresa que el marido había dejado. Ella se ofendió. Muchos años después me llamó y me dijo, Cristina, te tengo que agradecer. Yo me sentí muy mal y por eso no me comuniqué más contigo. Me pareció hasta cruel lo que me dijiste, pero me doy cuenta que tenías razón. Porque cuando llegué a casa comencé a focalizarme en eso que tenía que aprender, que yo no sabía. Entonces, también tu sufrimiento tiene sentido. La logoterapia, en resumen, es una psicoterapia centrada en recuperar el sentido de la vida. Considera la enfermedad mental como la ausencia de sentido vital. ¿Cuántos entonces se suicidan por falta de sentido vital? No porque de pronto tienen un trastorno, una enfermedad mental. Concepción antropológica, la logoterapia, integral, que incluye lo biológico, lo psicosocial, pero lo espiritual. Siempre decimos somos seres psicobiosociales y nos olvidamos del espíritu. Y el espíritu es muy importante. Inserta al ser humano en una dimensión superior, que es la esfera espiritual o noética. Y cada vez que ustedes escuchen nous, noesis, noético, estamos hablando del espíritu, en este caso. Entonces, yo estoy ahora favoreciendo que ustedes hagan logoterapia, no. Esta conferencia pone el acento en la depresión noógena que estamos sufriendo en estos momentos y que nosotros le atribuimos a otras causas, sin ver la importancia del espíritu. Síntomas de la depresión en el adolescente. Ustedes saben que hay mucha depresión noógena y hay muchas clases de depresión, pero en el adolescente prevalece esta. ¿Por qué pongo síntomas de depresión en el adolescente? Porque la depresión se manifiesta de forma muy distinta en los adolescentes que en los adultos. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Sí. Más allá del estado melancólico, un adolescente rebelde es un adolescente deprimido, o puede serlo. Y entonces, las causas pueden ser irritabilidad, están siempre nerviosos, no se sabe qué es lo que tienen, ¿verdad? Cuando hablo de adolescentes, no estoy hablando de los chiquilines solamente de 13 a 18, 20, estamos hablando que la adolescencia se prolonga hasta los 30, así que podemos tener una persona de 24, 25, que puede estar pasando por este cuadro. Agresividad por bullying, le hacen en la escuela bullying, o los padres, porque esta es otra de las cosas que no hablamos, los padres le hacen bullying a los hijos y el bullying parental nunca lo resaltamos. Los padres que los castigan, los padres que les gritan demasiado, la educación a los gritos, que daña mucho el cerebro del niño. Conducta temeraria, ponen el auto a toda velocidad, se tiran de un peñón al mar, hacen cosas en las cuales desafían los límites de la muerte. Huida disimulada. ¿Qué es esto de huida disimulada? No es que se escapan de la casa, es que siempre quieren estar en casa de fulano de tal, en la calle con un amigo. No hablan con los padres, no tienen comunicación, entonces huyen. Y ese síntoma puede ser un síntoma de una depresión noógena. Por eso es importante hablar con los chicos cuando quieren estar siempre con los amigos. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Contame. Mamá está acá para escucharte, papá está acá para escucharte. Beber en exceso también es que están copiando lo que los adultos hacemos, ¿no? ¿Verdad? El exceso. Digamos, el alcohol como una forma de felicidad. Y yo me pregunto, si yo para estar bien y sentirme bien, para socializarme, porque el alcohol, tengo que beber mucho alcohol, debiera yo plantearme si en efecto soy una persona social, porque si necesito una sustancia es que no lo soy. Uso de drogas,
relaciones sexuales sin protección, y la imprudencia en las redes sociales. Comunican, dicen barbaridades, digamos, todo esto que ustedes ven acá, y ustedes pueden decir, ¡ay, qué horror! Este es mi adolescente, pero puede estar sufriendo una depresión. Cuando están estos síntomas, hablemos con ellos, preguntémosle. El único antídoto contra la depresión somos los padres. Los padres tenemos que estar ahí, escuchando, 80% escuchar, 20% hablar, por si alguna de estas cosas suceden. Fíjese qué interesante, esta escultura, que es melancolía, que también es otra forma de depresión. Escultura en bronce de Albert Gorgie en Ginebra, Suiza. Y justamente es una escultura que habla del vacío existencial, ese agujero, que estamos ahí, que esa depresión noógena, estamos ahí porque estamos vacíos. ¿Vacíos de qué? Bueno, estamos vacíos a lo mejor de relaciones familiares, de mamá, de papá, estamos vacíos de todas las cosas que a los hijos le tenemos que dar, y hoy en este mundo tan competitivo, postindustrial, ya hace muchos años, no le damos a nuestros hijos, que es la presencia, hay que trabajar mucho, hay que competir, le pedimos mucho a la vida y trabajamos poco, queremos que la vida nos dé las cosas a nosotros. Además, este vacío existencial y la falta de sentido vital hacia el futuro en los jóvenes se produce por una falta de respuesta en el presente, y la respuesta se la tenemos que dar nosotros, los padres. Porque el vacío existencial se vive como una sensación de soledad. Fíjese, esta es una niña de 14 años cuyo psicoterapeuta le pidió que dibujara, muy talentosa en el dibujo, su sensación, cómo ella se sentía. Y fíjese cómo se siente. Ella está acá, en una esquinita, y está sola. Vacío existencial y soledad van de la mano. Y viene entonces el suicidio noógeno, que es el suicidio por falta de sentido. Es decir, por frustración espiritual existencial, por no encontrar un sentido a la vida. ¿Cómo construir una vida de sentido para nuestros hijos? Como padres, tenemos que enseñar una existencia con propósito, proyecto y acción. ¿Qué es el propósito? Yo vengo de pronto, o cualquiera, es un ejemplo, una familia de todos profesionales de alto nivel, pero tengo un hijo que le gusta la música. Entonces no le vamos a decir, bueno, esto se le va a pasar, va a ser como yo, va a ser como papá. Vamos a tratar de trabajarle eso, y decirle, ¿te gusta la música? Yo te voy a ayudar. No importa, yo puedo ser el científico más importante, pero él quiere ser músico, y entonces no tenemos que ser padres fotocopiadores. Los hijos no tienen por qué ser como nosotros, es más, tienen que ser distintos a nosotros, para que haya tenido la educación un sentido. Entonces, le creamos un propósito. ¿Te gusta la música? Pasamos al proyecto. Perfecto. Tienes que pensar, y yo te voy a ayudar, a qué instituto vas, en qué horario, que él lo vaya pensando, el tiempo que va a ser, cuánto va a costar, todo eso lo vamos ayudando, ¿verdad? Y la acción, lo acompañamos a que se anote y lo llevamos, y le hacemos ver que nosotros, no importa lo diferente que él sea en sus gustos, lo vamos a apoyar. El valor del esfuerzo y el trabajo. Hoy en día tenemos chicos que ganan en TikTok $2 millones al año. A lo mejor bailando, un poco sin ropas, haciendo cosas que bueno. Entonces no es difícil encontrar que algunos de nuestros jóvenes digan, yo también quiero hacer TikTok, porque mira cuánto gana. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si solamente pongo ahí la pantallita y bailo con poca ropa. Entonces tenemos que enseñarle el esfuerzo y el trabajo, muy importante. El ejemplo, la educación es vicaria, quiere decir que aprendemos por las neuronas espejo, aprendemos con el ejemplo. De modo que es muy importante el ejemplo de nosotros los padres. Enseñarle la empatía y la ayuda al prójimo. Esta palabrita prójimo quiere decir próximo. ¿Quiénes son los próximos? La familia.
mamá, papá, los hermanos, la abuela. Ese es cuando la Biblia nos habla del prójimo, nos está hablando del próximo, lo que tenemos al lado. Entonces, vamos a ayudar si hay alguien enfermo en la familia, le enseñamos a ellos a que nos acompañen, que ayuden a esas personas que quieran. Una vez que está establecido eso, que es algo, una tierra fértil, después van a salir a ayudar a los otros que no son próximos. Enseñarles a conservar las tradiciones, valores y costumbres familiares. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tenemos una creencia religiosa en un mundo que descree de todo, vamos a tratar de que ellos crean, porque es muy importante. Esas reglas son importantes. Las tradiciones viene del latín tradere, que significa traer del pasado al presente. Todas esas cosas buenas. Hay tradiciones que de pronto pueden no ser buenas, pero cuando son buenas las tenemos que conservar. Y las costumbres familiares, ir a ver a los abuelos, si están internados o si los domingos, es muy importante. Yo recuerdo que yo lo hacía, digamos, los fines de semana era muy importante que los chicos se encontraran con sus abuelos. Mis padres ya habían fallecido, pero tenían sus abuelos paternos. Entonces yo quería que, no importa si yo me llevaba bien o mal, pero yo quería que ellos conserven esa tradición de estar con los abuelos. Ahora, ¿de qué manera enseñamos todo esto? Ofrécele tu apoyo, dile, yo estoy aquí para escucharte. Para escucharte. ¿Querés hablar conmigo? Lo puedes hacer en cualquier momento. Si yo tengo algo que hacer, lo voy a dejar, porque tú estás primero. Sé suave con autoridad asertiva. Sé suave con... La autoridad asertiva se llama autoridad experta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sin gritos, sin castigos, sin cosas que realmente puedan de alguna manera herir su desarrollo, su autoestima y el cerebro, por supuesto, del niño. Se le pueden establecer las normas muy sencillamente. Mira, aquí esta es la casa de mamá y papá, estas son las normas. Cuando tú tengas tu casa vas a poder establecer todas las normas. Y hablo específicamente de los que quieren cerrar la puerta. No, en casa las puertas están abiertas. En tu casa vas a poder cerrar todas las puertas que quieran. Esto es lo que hay. Pero sin gritar, porque cuando nos gritamos perdimos el control. En realidad no estamos enseñando nada y ganó el niño. Entonces tenemos que tener este marco de mente. Escucharles sin sermones, críticas o prejuicios. A veces los niños vienen y nos dicen, bueno, yo quiero ser violinista, continúo con el tema de la música. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurre? No vas a ganar un centavo. Pero te vas a hacer pobre. Mirá mamá y papá cómo trabajan, que son esto y lo otro. Así va. Le cerramos la ventana y la puerta a la comunicación. Ya no nos va a decir más nada. Se va a frustrar, a lo mejor va a seguir el paradigma mío, va a hacer dinero, pero después, ustedes saben cuántas personas de 40 y 50 años llegan a la consulta diciendo, me di cuenta que lo que estaba haciendo grandes abogados, médicos, científicos, arquitectos, me di cuenta que lo que hice hasta ahora lo hice por mis padres. Pero yo en realidad quería ser equilibrista en un circo y entonces ahora me anoté en una academia. Ese tipo de cosas pasan. Vamos a permitir, lo único que tenemos que decirle, sé lo que tú quieras, pero dentro de lo que tú quieras, el mejor. Enséñale a conectarse con sus emociones. No están conectados con las emociones, a veces nosotros tampoco. Entonces cuando son chiquitos y se ponen nerviosos y lloran, y ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Bueno, a lo mejor estás extrañando a papá, a mamá, al hermanito. Ayudémosle para que le pongan nombre a sus emociones, para que se conecten con ellas. Y sé como padre empático, recordando tu adolescencia, porque los padres hablamos con los hijos como si nunca hubiéramos sido adolescentes. Yo a tu edad, por favor, sos un vago. Yo a tu edad mantenía la casa, le daba plata a papá, trabajaba, tenía 10 en la universidad. Es mentira, estamos creando una fantasía. ¿Para qué? Para tener más autoridad con el hijo, pero después el hijo se da cuenta. Entonces,
recuerda tu adolescencia y le dices, es cierto, lo que te está pasando a ti me pasó a mí también. Yo recuerdo que también, le dice la verdad, yo también tuve las mismas preguntas, las mismas inquietudes, yo luché con esto que estás luchando, pero yo como ya pasé por eso, entonces te voy a ayudar, si tú lo quieres, a que lo superes. Ese es digamos, el approach, el acercamiento que debemos tener. ¿Por qué? Ahí hay un tejido, ¿no? Las agujas de la abuela. Cada uno de nosotros somos un punto en el tejido social. Y fíjese que las agujas son las reglas, son las tradiciones. Tenemos que estar allí. Si no encontramos un sentido vital a nuestra existencia, nuestra vida se desengancha de la trama social. Sobreviene el suicidio, pero en muchos casos a veces sobreviene el estar fuera de la sociedad, en no contemplarla, en ser un antisocial de pronto, ¿verdad? Esto es lo más importante que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos viendo, si imaginamos un tejido y agarramos un puntito y lo sacamos, es que nos estamos deshaciendo lentamente, hasta que no vamos a hacer nada. Y entonces es el momento de, como padres, tomar un poco las riendas del asunto y hablar con nuestros hijos como padres. Los chicos no son amigos, somos los padres, no podemos ser sus amigos. Barbie me dijo cuando ella tenía, no sé, 14 años, 15, me dijo, mamá, yo creí que vos eras mi amiga, porque le había dicho que no. Yo le dije, no, hija, si yo soy tu amiga, ¿quién es tu madre? Yo tengo que ser tu madre. Cuando tengas 30, como tiene ahora 37, yo soy amiga de ella. Ahí somos amigas, y ahora salimos y tomamos café, y a veces yo le digo, ¿viste? Es así. Mi hijo mayor, que tiene 46, también. También esta cosa de que todo tiene un momento en la vida, no nos apuremos, no nos apuremos. Y los dejo con una frase justamente de Viktor Frankl, que dice, quien tiene un para qué puede encontrar casi cualquier cómo. Es decir, un para qué. Nosotros estamos en la vida para guiarlos a que encuentren un para qué, para que luego ellos solitos encuentren el cómo. Bueno, esta ha sido otra conferencia de Universidad de la Familia, ahora sí. Les agradezco muchísimo el apoyo a estas conferencias. Hay quienes ya han venido varias veces, justamente para poder dirigir un mensaje a la familia, a los padres, en un mundo tan materialista, y ver si podemos revertir esta situación, una persona a la vez, una familia a la vez. Entonces, les agradezco muchísimo y gracias también por las valiosas intervenciones que han hecho ustedes. Les deseo muchas felicidades. Éxito para ustedes, que la pasen muy, muy bien. Salud, Aida. Bueno, gracias. Ahí está. Mucha suerte y éxito.